Era 1914 y el archiduque Francisco de Austria y su esposa Sofía Kotek decidieron salir a pasear a Sarajevo. En el camino, un hombre se acerca y lanza una granada contra el carro donde viajaba el archiduque. Por suerte, el homicida no logró atentar contra la vida de los importantes nobles de Austria. Y en vez de resguardarse en un lugar seguro y buscar culpables y acabar con ellos, decidieron seguir el paseo e ir a visitar a los heridos, hasta que el joven Gavrilo Princip disparó su arma contra el archiduque y la duquesa, hecho que dio paso al inicio de la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial. Pero antes de ver el desarrollo y desenlace de la guerra, veamos los antecedentes para que este hecho detonara la Primera Guerra Mundial. Desde mucho más antes habían muchos roces entre las grandes potencias del continente europeo, como la anexión de territorios franceses a Alemania, Alsacia y Lorena, y la anexión de territorios serbios a Austria-Hungría como Bosnia y Herzegovina. Por lo visto habían grandes conflictos entre las naciones antes de la guerra, lo que los conllevó a la paz armada. La paz armada fue un periodo preguerra donde todos los países supuestamente estaban en paz, pero todos estaban militar y armamentísticamente preparados para la guerra. Hubieron dos bandos en el gran conflicto bélico: la Triple Alianza con Austria-Hungría, Alemania e Italia, y la Triple Entente con Francia, Gran Bretaña y Rusia. Y también en la guerra se involucraron otros países. No los mencionamos porque no es importante mencionarlos, pero ahí los dejamos en la lista. Como dije anteriormente, el pretexto para que comenzara la guerra fue el atentado de Sarajevo. El asesino era un ultranacionalista serbio que quería la reintegración de los territorios Bosnia y Herzegovina a Serbia. Con el asesinato buscaban esa reintegración, pero lo que causó fue una gran guerra. La formación de los bandos fue todo un efecto dominó. Cuando Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia, Rusia sale en defensa de Serbia apoyados por el zar Nicolás II. De inmediato Alemania ataca Luxemburgo, le declara la guerra a Rusia y a Francia e invade Bélgica. La inalcanzable estrategia alemana era atacar y conquistar rápidamente a Francia, para después mover toda su artillería y atacar a Rusia. Pero la defensa francesa era casi impenetrable para Alemania, así que se quedaron en un enfrentamiento largo y sangriento, donde se emplearon las trincheras. Hubieron más de 9 frentes en la guerra, pero los frentes más importantes fueron 3: el frente occidental, el frente oriental y el frente balcánico. El frente occidental de la Primera Guerra Mundial se abrió en 1914, después de que el ejército del Imperio Alemán invadiera Bélgica y Luxemburgo, por lo que consiguió el control militar de importantes zonas industriales de Francia. En el frente oriental, Rusia combatió contra el Imperio Alemán y contra las potencias centrales, las cuales ganaron el combate. En medio de la guerra, muchos países de la península balcánica se acordaron que tenían tierras que recuperar o venganzas que realizar, así que aprovecharon el conflicto bélico para declarar la guerra a sus enemigos. En este combate fue decisivo el que Italia se hubiera unido a la Triple Entente. Italia se unió porque los países de la Entente le recordaron que Austria-Hungría le tenía territorios, y si ganaban la guerra le iban a otorgar esos territorios a Italia. Por esta razón, Italia se unió a la Entente. La decepción, la traición, amigo. En uno de los combates de Austria-Hungría contra Italia, en la cortina di Ampezzo, los italianos y los austriacos construían túneles para resguardarse debajo de las montañas y los Alpes. Pero gracias al inmenso ruido de las bombas, las balas y los gritos de guerra, las montañas se desmoronaban,
causando avalanchas inmensas. En estas avalanchas murieron miles de soldados. Los otomanos no sabían si entrar a la guerra o si no, o en qué bando meterse, así que trataron de ser neutrales por un tiempo. Pero la parte otomana que sí quería entrar a la guerra con la alianza derribó un buque de la Entente, sin permiso del emperador. ¿Pero qué ha pasado? Y de todas maneras, los otomanos tuvieron que entrar a la guerra. Y adivinen quién más derribó buques enemigos. Así es, Alemania, quien derribó 2 buques de pasajeros estadounidenses, lo que fue el peor error de la alianza, ya que Estados Unidos tuvo que entrar a la guerra, y ellos no estaban cansados. Y mientras todos estaban en guerra, Estados Unidos estaba haciendo dinero y armas, lo que influyó en la victoria aliada. Aunque no todo iba mal para los alemanes, ya que en 1917 empezó la Revolución Rusa, que frenó a este imperio de progresar en la guerra. Finalmente se retiró del conflicto bélico, pero al final, después de muchas batallas, el 11 de noviembre de 1918, la guerra había terminado, ya que se firmaron tratados contra los perdedores que les hacían pagar los platos rotos de la guerra. Se les redujo la capacidad militar, se les impusieron sanciones económicas y se les quitaron territorios fuera y dentro de Europa, lo que conllevó a la humanidad el periodo entre guerras, que explicaremos en otro video. Tiempo donde empezó a florecer el resentimiento de algunos perdedores y planear una revancha contra los ganadores. La Primera Guerra Mundial fue una guerra absurda donde decidieron las grandes potencias ser egoístas y, pensando solo en ellos, poner a su pueblo a luchar con otros de manera cruel e inhumana por conflictos personales y políticos. Es importante conocer esto para no volverlo a repetir. Gracias por ver el video. Chao.